Hola chicos, buenos días. Ya un rato sin hacer este tipo de videos. Bueno, el video de hoy va a estar un poco largo porque abarca muchos temas. Entonces voy a tratar de hacerlo pausado y de tal manera sencillo para que no nos conflictuemos, ¿de acuerdo? Lo último que estuvimos estudiando fue acerca de los guetos, los campos de concentración, cómo era vivir ahí, cómo fue el proceso de exterminio que utilizaron los nazis con los judíos y con todas las personas que ya habíamos dicho que no entraban en el concepto de hombre perfecto que tenía pues el régimen nazi, que era no solamente los judíos, sino las personas homosexuales, personas con alguna discapacidad, a los enemigos políticos, etcétera. Sí, ya habíamos dicho que dentro de los campos de concentración más famosos estaba Dachau, Auschwitz. Hay muchos que su nombre se me hace difícil pronunciar, pero ahí lo tienen en la plataforma. Bueno, les voy a compartir una presentación que hice para ustedes. ¿Sí? Bien, lo voy a poner grande. Vamos a hablar sobre cómo fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Varios de ustedes me van a decir así como que, wow, Miss, no vimos la Segunda Guerra Mundial, solo vimos de qué se trataba, pues los campos de concentración, lo del holocausto judío, que no tiene que ver tal cual con las batallas que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Yo les había dicho que eran dos cosas, que eran las batallas con los demás países, la guerra tal cual, y pues esta onda racista que traían los nazis. Y es que el tema de la Segunda Guerra Mundial no está en nuestro programa, eso lo van a ver en segundo de secundaria. Nosotros nos vamos a brincar esa parte y órale, ¿qué pasó después con el mundo después de la Segunda Guerra Mundial? Para empezar, la Segunda Guerra surge de 1930 y... Espérenme, termina en el 45 y surge en el 39, creo. Ahorita rectifico la fecha, se me fue la onda, pero ahorita la rectifico. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, ¿qué pasó? Bueno, se funda la ONU. La ONU es esta organización de las Naciones Unidas que tiene como objetivo principal pues, establecer la paz entre los países. Ya había habido un intento con la Sociedad de las Naciones y yo les había dicho que pues no había funcionado muy bien que digamos porque se funda después de la primera y pues, oh sorpresa, hay una segunda guerra. La ONU, a mi juicio, yo se los he dicho siempre, no ha hecho tan buen trabajo en el sentido de evitar guerras, porque las guerras siguen ocurriendo, pero su trabajo se extiende y va más allá. Son defensores de las madres, de los derechos humanos, de vigilar pues a las personas, a los refugiados. Entonces, en ese sentido, la ONU está pues trabajando. Y dice, la ONU fue la que se encargó de decir o de anunciar y dejar por decreto que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar nuestro sexo, nuestra raza, el color de nuestra piel, idioma, religión, condición de nacimiento o cualquier otra situación que se te ocurra. ¿Sí? Entonces, los seres humanos somos iguales aquí y en China. Este es uno de los grandes aportes de la ONU. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo queda dividido como que en dos bandos. Al igual que en la Primera Guerra, el equipo que gana son los aliados. Es este equipo donde estaba Francia, donde estaba Inglaterra, donde estaba Estados Unidos y donde Rusia, pero ya no llamada Rusia, sino llamada URSS. Recuerden que para la Primera Guerra Mundial Rusia se tiene que ir, abandona la contienda porque tiene una revolución social. Producto de esta revolución social, el gran imperio ruso deja de existir porque matan a la familia real, acaban con el zar y deja de ser una monarquía, son de las últimas monarquías, ¿sí?
estos últimos imperios donde la figura es como monárquica, como un rey, entonces se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el primer gran país socialista que existe en el mundo. Yo ya les había explicado que el socialismo tiene que ver con que el gobierno tiene un control, sí, absoluto, muy parecido al de un imperio, pero la propiedad privada se anula, todo es propiedad del Estado, el Estado controla los derechos individuales, de hecho los atropella, con tal de mantenerse en el poder y no hay una oposición, ¿sí? Te la disfrazan como de democracia porque es el gobierno que el pueblo quiere, pero a la mera hora pues no hay como que no hay otra sopa, no hay otra opción para elegir. Bien, y este, encaminado por la URSS, es el que ven ahí de color rojo y rosita. Obviamente la URSS, el que está todo en rojo, y los rosas son como que los aliados. Por otro lado, está el equipo de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? Donde están obviamente Estados Unidos como líder y sus aliados. Una de las cosas que pasó después de la Segunda Guerra Mundial es que Europa antes era así como que el que tenía mayor hegemonía, palabra que debemos de recordar, ya era el más chiquito bombita, el todas mías, el oh sí, soy bien, bien popular. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues casi toda Europa quedó devastada, quedó con grandes problemas económicos después de soportar dos guerras mundiales y pues sin mucha economía. Estados Unidos, por el contrario, pues en ambas guerras se une al final, no tiene tantas bajas de soldados, no tiene tantos problemas económicos y la guerra no sucede en su territorio. Digo, en la Segunda Guerra solo hubo una batalla que alcanza territorio estadounidense, ya lo verán más adelante, que es Pearl Harbor, pero no afecta la mayor parte de su territorio. De hecho, solo afectó una isla. Entonces, pues Estados Unidos queda muy fuerte y es el que le presta dinero y el que trata de recuperar a Europa. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, nace Estados Unidos como líder y potencia mundial. Sí, entonces este super líder es el azul y el que está en azul más clarito son pues, los aliados. Sí, entonces queda, a pesar de que la URSS pertenecía al equipo de los ganadores, ¿sí? Junto con Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos ellos, al ganar ellos la guerra, ellos deciden, ¿sí? El que gana la guerra es el que se reparte la tierra, el que reparte los beneficios. El problema es que la URSS pues, era un territorio muy grande y económicamente y políticamente tenía mucho peso, pero tenía una visión muy distinta a los demás. Entonces empiezan a dividirse en bloques económicos o bloques hegemónicos. Recuerden que hegemonía tiene que ver con poder. Entonces se hacen dos bloques que definen el poder en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, liderados por Estados Unidos y la URSS. Bien, es importante, recuerden esto, ponemos una pinchita aquí y al ratito retomamos este tema. Bien, otro de los grandes temas después de la Segunda Guerra Mundial es la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Se le llama Guerra Fría porque no fue una guerra activa, no fue un conflicto donde hubiera una batalla, donde hubiera balazos, donde hubiera bombazos, no, hagan de cuenta que Estados Unidos y Rusia, después de haber trabajado en equipo durante la Segunda Guerra Mundial, pues se caían gordos y sacaron el trabajo en equipo porque era lo que tenían que hacer, pero acabada la guerra se separan y se dicen sus verdades, se dan cuenta de que pues, no se llevan, que no se tragan y se declaran la guerra como enemigos. Y obviamente se hacen bandos entre los amigos en común, pues no, yo le creo a Estados Unidos, no, yo le creo a Rusia. Se hacen bandos y no le hables a fulano y así. Y era una tensión tan grande que se sentía porque obviamente Estados Unidos había demostrado que tenía poder nuclear, porque con eso venció a Japón, porque al final de la Segunda Guerra ya nada más estaban peleando Japón contra Estados Unidos, y Estados Unidos decidió ponerle un estate quieto a Japón, experimentando, ¿verdad?, con una bomba nuclear.
que creían que iba así como ¡pum! Bomba y se mueren todos y nadie sufre, y se dieron cuenta a la larga de que fue algo terrible, que las consecuencias fueron muy grandes, que todavía hasta la actualidad hay muchas secuelas, cáncer, enfermedades derivadas de la radiación de la bomba nuclear. Y que pues mucha gente sufrió demasiado de manera innecesaria, que era algo que no sabían porque es la primera vez que pues se tiraban este tipo de bombas. Ah, entonces se da la situación de que Estados Unidos tiene poderío nuclear, que es esta nueva arma chiquita o bombita, y surge la URSS que dice yo también tengo este tipo de armas. Y resulta que los únicos dos que tienen este tipo de armas no se llevan bien y que constantemente está la amenaza de que pues uno está en un extremo del mundo, el otro está en el otro extremo del mundo y que los dos que no se llevan bien, que tienen poder nuclear, están pues molestos y el resto del mundo en medio. Estos estaban con miedo, con pánico de que uno de los dos se enojara y lanzara el primer misil. Eso fue la Guerra Fría, ese periodo de tensión que tenía el mundo de que uno de los dos disparara primero. Pero la Guerra Fría abarcó mucho más. Como era importante obtener aliados, eh, ser más hegemónico que el otro, ser más poderoso, había muchas maneras de demostrar ser poderoso o de conseguir aliados. Y una de estas fue utilizar a países en vías de desarrollo o tercermundistas que tenían sus propios conflictos en base de si se decidían por un lado o por el otro, y esto se aprovechaba. Tenemos la guerra de Corea. Originalmente Corea era una sola Corea. Corea entra en una especie de guerra civil y un grupo de estadounidenses le da, bueno, más bien los estadounidenses le dan a un grupo de rebeldes, le dan armas. Lo mismo hace la URSS con otro grupo de rebeldes que se enfrentan y el enfrentamiento entre esta guerra de Corea fue tan marcada ideológicamente y políticamente por los países que los apoyaron que se hace una fractura tremenda y jamás se vuelven a unir. Y este es el inicio o el surgimiento de Corea del Norte y Corea del Sur. Obviamente Corea del Norte, pues ayudado, por lo que es Estados Unidos, y Corea del Sur, ayúdenme, no estaré diciendo una barbaridad, por Rusia. Déjenme pongo pausa porque no me vaya a estar confundiendo. Ok, continúo, ahora sí. Voy a aclarar bellas cosas. Sí, la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945. Sí, lo tuve bien. Y Corea del Norte es la que le hace caso a la URSS. Es la Corea de este jefe militar súper radical que hace unos días lo creían muerto, pero que no. Que donde la gente no tiene derechos humanos, donde casi no hay turismo, donde controlan todo, casi no hay internet. Y Corea del Sur es la que fue apoyada por Estados Unidos, donde es la tierra del Gangnam Style y de las reconstrucciones faciales y del maquillaje chido y todo eso. Bueno, la guerra de Vietnam pasó exactamente lo mismo, había guerrillas, la gente, un grupo fue apoyado por Estados Unidos, otro grupo por la URSS y bueno, ahí hubo mucho daño, ¿no? O sea, para no pelearse los grandes, pues mandaban a los chiquitos a pelear. Y el muro de Berlín, donde pues el mundo ya cansado de guerras, agarran a Alemania y le dicen, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con que te vuelva a parecer injustas las medidas y vuelvas a hacer una rabieta y hagas una tercera guerra mundial. La dividen, le ponen un muro alrededor de toda lo que es Alemania, dividiéndola en dos, atravesando la capital, y una parte la administra, la controla, le invade el gobierno soviético, y la otra parte los aliados, haciendo la mitad de Alemania una Alemania socialista y la otra pues capitalista. Y en esto consistía la Guerra Fría, fueron como pequeñas consecuencias de la Guerra Fría, pero no solamente estaba en cuestión de guerras, sino también en otro tipo de cosas llamada la carrera espacial. No sé si lo sepan, pero los rusos fueron los primeros en mandar un hombre al espacio, en mandar un ser vivo también al espacio con Laika, pero
casi todos recordamos a Estados Unidos por el alunizaje, que fue llegar a la luna. Y ya con eso como que a todos se nos olvidó todo lo demás porque fue una gran hazaña y fue histórico y fue genial. Incluso hay muchas teorías de conspiración que dicen que no es cierto. Bueno, sí fue cierto. Pero la cosa es que cada vez que los rusos, o bueno, los soviéticos, los de la URSS, sacaban una un adelanto en tecnología, los estadounidenses seguían, los estadounidenses sacaban algo, los rusos enviaban algo los rusos decían, pues yo envié un perro, pues yo envié un chango, pues yo envié una tortuga, pues yo envié un humano a dar una órbita, que fueron los primeros, los rusos, sí, pues yo mandé un equipo a la luna, y de eso se trataba, ¿no? La carrera espacial. Este, fue una época, el siglo XX, de muchos cambios políticos, económicos y obviamente tecnológicos, no tanto a lo mejor como nuestro siglo con el Internet, pero sí hubo muchos cambios. Entonces yo traté de explicarlo lo mejor que pude. Pues lo que sería este bloque, lo que fue la guerra, el mundo después de la Segunda Guerra, y espero haya sido suficientemente claro. Los quiero mucho, chicos, y espero pues verlos pronto, aunque sea ya en otro grado. Y pues bueno, no me estaré comunicando con ustedes para ver cuándo o quiénes son los que van a continuar con clases extras, y a los demás pues yo los despediría yo creo que el día de mañana. Los quiero mucho. Bye bye.